Hey todos familiateros, el día de hoy vamos a volver a nuestro viejo estudio, ya recién remodelado, para hacer un video un poco más técnico, pero que me llamaba la atención. Es algo que quiero hacer un poco salido del contexto de las reseñas, hablando un poco más del cine en sí y sobre todo de la música, gracias a la reciente muerte de la leyenda viva, el compositor Ennio Morricone. Entonces el día de hoy vamos a, no sé cómo decirlo, a analizar de pronto o a entender cuáles son las diferencias en la música dentro del cine. Empezamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es separar tres términos que son banda sonora original, banda sonora y soundtrack. Ya en el transcurso del video vamos a estar explicando la diferencia de estos tres compuestos. En el primero tenemos la banda sonora original, o abreviado BSO, que explica que son todos los sonidos que se escuchan en una producción. Eso incluye la música, incluye los diálogos, incluye los efectos sonoros, incluye el Foley. El Foley, para la gente que no sepa, son las cosas que se graban en postproducción para hacer énfasis en algunas partes de la película. Por ejemplo, los pasos en una estructura de madera se graban después para que se puedan agregar y así se escuchen mejor, porque algunas veces la cámara no capta algunos sonidos. Y bueno, todos estos compuestos son los que forman la banda sonora original de una cinta. Ya cuando entramos a la banda sonora nos referimos a toda la música que es compuesta única y exclusivamente para la cinta, para dar algunos contextos o para transmitir algunas emociones, pero eso lo hablaremos después en el video. Por ahora, su único motivo de existencia es acompañar la cinta, porque está creada única y exclusivamente para eso, a diferencia de lo que es un soundtrack. Y una pequeña aclaración, la banda sonora no puede ser percibida por los personajes dentro de la película, pero el soundtrack sí. Y es entonces donde entramos al soundtrack, porque el soundtrack es una compilación de canciones que son escogidas exclusivamente por el director o por los productores para que tengan un contexto de la película. El mismo soundtrack de una película de western no va a ser usado en una película que esté basada en los 90s. Entonces siempre son cosas que se hacen meticulosamente, pero pues que casi siempre son usadas o para promocionar la cinta o para ponerla en ciertos fragmentos. Esta música sí la pueden percibir los protagonistas, casos de películas famosas como Pulp Fiction. Y bueno, a todo esto la gente se preguntará, pero casi todas suenan igual. Y bueno, es que las confusiones son más que todo por temas semánticos, porque en el español no tenemos términos exclusivos para los que estamos mencionando, ya que soundtrack no tiene una traducción literal al español y la banda sonora se conoce como score en inglés. Así que son términos que se diferencian totalmente de lo que se conoce como banda sonora original. Y bueno, para entender un poco la importancia del score o de la banda sonora, pues podemos entrar en que tiene un gran peso emocional para los espectadores. Las escenas no son las mismas con música, a veces se usa en determinados momentos, a veces las películas tienen banda sonora para toda la película, pero sin duda películas icónicas de este último año, por ejemplo como Joker, hay muchas escenas, por ejemplo la del baño, que no sería la misma sin la música. Entonces eso nos ayuda primero a que nosotros entendamos el contexto de la escena, y segundo, para quizás entender un poco también las emociones del actor que está interpretando un personaje en ese momento. Y como ya estaba desarrollando en el primer punto, esta música también ayuda a transmitir los sentimientos de los personajes, ya que pese a que tienen muchas veces interpretaciones excelentes y no lo necesitan, la música, por ejemplo en casos de tristeza, es melancólica, cuando el momento de acción se pone mucho más acelerada. Entonces todo eso es totalmente fabricado para aumentar las sensaciones que nosotros podemos percibir sobre un personaje. Y bueno, también le da poder a las escenas. No sería lo mismo quizás la película Inception, la escena de los pasillos y la música, o la escena del tiroteo, porque todo esto es algo que ayuda muchísimo a las cintas, la dota de mucha más adrenalina, sobre todo las de acción, ya que los momentos donde hay disparos, hay tiroteos o hay peleas, la música siempre está en un momento muy cumbre para acompañar toda la energía y el ritmo que quiere transmitir el director.
Y por último llegamos a un punto que quería tocar, y es la diferencia entre un soundtrack original y un soundtrack que escogen. Lo que pasa con el soundtrack cuando es original es que una discográfica o algún grupo de estos tipos Sony Music se encarga de crear canciones únicas y exclusivamente para esa canción bajo el sello discográfico. Ejemplo de ello, Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos, pese a que son películas que ya están más trilladas, tienen unas canciones entretenidas porque pues son hechas única y exclusivamente para la película. Entonces llaman a muchos artistas famosos y reconocidos para que hagan colaboraciones que al final terminan sonando bien. Y un ejemplo claro de lo que pasa cuando un soundtrack no es original es Baby Driver, la última reseña que tenemos, o el más claro, Guardianes de la Galaxia, donde se toman muchos temas desde los 80s hasta 70s, 90, no sé, creo que es por esas 3 décadas, que pues bueno, no son originales de la película, pero siempre se tiene como esa sensación de que parece que fueran hechos para la cinta, porque pues el director y los productores ya saben que estas cosas pueden pasar y se anticipan a que, por ejemplo, Peter Quill fue raptado en una época donde esa música sonaba. Entonces la música está justificada para que nos entren en un contexto donde pues es un personaje que está atrapado en su pasado, pero que a la vez es algo que le recuerda momentos muy bonitos como el de su mamá. Entonces tenemos esas dos pequeñas diferencias entre un soundtrack. Y antes de terminar, me gustaría leer mis recomendaciones de mejores bandas sonoras y de mejores soundtracks. En bandas sonoras, obviamente cualquiera de Hans Zimmer es excelente, pero la de Piratas del Caribe, la 1 y The Dark Knight son excelentes. Las bandas sonoras de Bastardos sin Gloria y Los 8 más odiados, a la cargo del legendario Ennio Morricone, y también una de El Señor de los Anillos de Howard Shore, todos son excelentes, y La vida es bella por Nicola Piovani. Y en las recomendaciones para los soundtracks, unos originales, pues la verdad los de Rápido y Furioso son muy buenos, los de Spider-Man Into the Spider-Verse son excelentes, y ya los que no son parte de la composición original, pues tenemos el de Baby Driver, el de Pulp Fiction y el de El Irlandés, que es uno de mis favoritos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Es algo que quería hacer un poco diferente para que podamos aprender un poco, porque pues también es algo que quería hacer, que se pueda aprender cine de maneras muy fáciles. Espero que mis explicaciones hayan sido lo suficientemente sencillas para que todos podamos entender esas pequeñas diferencias que pues se encuentran en esta gran industria del cine. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, donde estamos bastante activos, y suscribirse al canal, activar la campanita que eso les notifica cada vez que subimos un video. Mi nombre es Julián Burbano y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.